ese generador de señal común está conectado con una impedancia corporal. ¿Cuál es la impedancia corporal? Ustedes ya saben, nosotros tenemos una impedancia y ya lo vimos en su momento, ¿cierto? Pero este sistema está conectado ¿con quién? Con un dispositivo de instrumentación a través de ¿quién? De unos electrodos. Electrodo 1, que va a tener una impedancia de electrodo, que eso lo vamos a ver en otra clase, y electrodo 2, que va a tener otra impedancia. Y este señor se va a conectar a un sistema de instrumentación que internamente tiene una impedancia de entrada, que es lo que ustedes conocen. Entonces, ayer lo que ustedes vieron es que ese circuito se resume de esa manera, que es lo que ustedes están observando en este momento en la diapositiva. ¿De acuerdo? Al final, yo puedo hacer un análisis o yo puedo tratar de reducir esto con un equivalente TN. ¿Y qué me dice el equivalente TN? Necesito una fuente y necesito una resistencia que represente todas las impedancias que están trabajando hacia ahí. Entonces, al cortocircuitar esto, yo puedo llegar y decir fácilmente, miren, mi RTN es ¿quién? Si yo cortocircuito esta fuente, ¿cómo queda? ¿Queda quién? Z corporal en serie con E1, en serie con E2, ¿cierto? ¿Y qué más? Todo esto queda en serie, ¿con quién? Con la impedancia de entrada. Entonces, ustedes decían, por eso era que nos decía que la RTN era la impedancia del cuerpo más 2 veces la impedancia del electrodo, son iguales. ¿Listo? ¿Más quién? La impedancia del amplificador de instrumentación. ¿De acuerdo? De ahí en adelante yo puedo llegar y determinar, bueno, aquí se va a generar un lazo de corriente. ¿Y esa corriente qué va a hacer? Pues esa corriente yo la puedo definir fácilmente respecto a quién. ¿Respecto a quién la puedo definir? Respecto a la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm, chicos? Que es, la ley de Ohm me dice que hay una relación donde la corriente va a ser igual a quién, a la tensión sobre quién, sobre la resistencia. ¿Qué tensión? Pues esa tensión la llamamos U. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Pues la resistencia del sistema, la sumatoria de todas estas resistencias. ¿De acuerdo? Al final, a mí me interesaría saber cuál es la tensión que yo estoy midiendo aquí. Porque esa tensión que yo estoy midiendo aquí es lo que va a amplificar este sistema de ahí en adelante. ¿Cierto que sí, chicos? Entonces, ¿a qué va a ser igual esa tensión que yo estoy midiendo aquí, chicos? A la corriente que viene por aquí, que sí, y que está pasando por esa impedancia, que es la ecuación que ustedes tienen aquí. Pero ¿quién es I? Esta ecuación. Por eso es que ustedes ven que al final esa tensión es la relación entre estos dos elementos. ¿Eso es claro, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, muy bien, chicos. Ok. Bueno, seguimos aquí con este elemento. Ahora, este señor va a tomar una señal y esa señal va a llegar directamente a nuestro amplificador. En teoría, el amplificador, si yo le estoy metiendo una señal diferencial, digamos de que aquí, vamos a hacer esto como, aquí llega la señal diferencial, que es la que yo quiero amplificar, y por aquí me está llegando una tensión de modo común, que es la que yo voy a manejar como de esta manera. ¿De acuerdo? Luego viene, por el otro lado, llega una señal diferencial, y por acá, de igual manera, tengo una señal de modo común, que es la que estoy manejando. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué esperaría yo? Este señor tiene una ganancia, al final yo esperaría que sea la señal que viene desde E1 y la señal que viene de E2, mire, E1, E2, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué diría yo? Pues tendría que tener E1 menos E2 multiplicado por la ganancia que ustedes han calculado en su multiplicador de instrumentación. ¿Qué es lo que van a notar ustedes acá al final? Que estas dos señales, que son comunes en las entradas, por la capacidad que tiene su amplificador, no deberían de estar presentes en la salida. ¿Sí me estoy haciendo entender? O si por alguna razón ustedes llegan a encontrar que en esta salida
siguen teniendo una señal muy parecida a esa señal de modo común, hay dos teorías ahí. Uno, que la capacidad de rechazo a modo común de su amplificador no es la mejor. Y ya ustedes lo vieron en el laboratorio 3, cuando probaron el LM324, probaron el TL084, pues se dan cuenta de que hay unos amplificadores que responden mejor cuando ustedes meten esas señales comunes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, pero también hay una situación que nosotros a veces, de manera inconsciente o consciente, estamos convirtiendo esta señal que es común, la estamos convirtiendo en una señal diferencial. Nosotros mismos, por los cables que utilizamos, por los tipos de electrodos que utilizamos, si no guardan las mismas consideraciones E2 de E1, o el cable que está conectado a E1 con el cable que está conectado a E2, esos mismos sistemas pueden ocasionar que las señales que son iguales se conviertan en señales diferentes. Y si se convierten en señales diferentes, ¿qué va a hacer el amplificador? Pues la va a amplificar. Entonces, es común que ustedes vean de que en algún momento eso se presente. Por eso cuando estamos diseñando estos dispositivos tenemos que cuidar esas características en el modelo de diseño. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Luego nos dimos cuenta, muchachos, que aquí teníamos una línea de red y que nosotros podríamos llegar a estar acoplados capacitivamente con este sistema. Eso lo vimos ayer, ¿cierto? Y al estar acoplado capacitivamente con este sistema, yo podría estar acoplando una tensión, que puede ser 1 milivoltio, 2 milivoltios, 3 milivoltios, 4 milivoltios, a la misma frecuencia de la frecuencia de red. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? Sí. Listo. Ahora, ¿qué está pasando con eso? Porque uno diría, venga, por aquí se está generando una corriente de desplazamiento, que fue lo que yo les expliqué ayer, y eso puede llegar y tocar directamente los cables, y al tocar directamente los cables van a comportarse, dependiendo del tipo de cable, pueden comportarse como un elemento muy buen conductor o puede generar algún paso o alguna oposición al paso de la corriente, dependiendo de las características, y ahí vamos a crear otra fuente de voltaje de modo común. Y a mí me interesa que yo haga cualquier cantidad de elementos externos para que la tensión de modo común que está llegando a este señor sea lo más pequeña posible, para que ya con los superpoderes de factor de rechazo al modo común que tiene ese amplificador pueda hacer su trabajo mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo diría, no, voy a montar un cable apantallado. Ayer, chicos, me di cuenta por múltiples preguntas que no todos conocen un cable apantallado. Son los que tienen una malla alrededor, ¿no? Exacto, pero no todos lo conocen. Y a veces nosotros, o por lo menos yo hablo del cable apantallado y todo el mundo como, ¿cómo será un cable apantallado? Que realmente, ¿alguna vez ustedes han visto un cable coaxial? Vamos a buscar un dibujo. Chicos, miren. Ese sí lo estoy viendo. ¿Sí lo ven ahí? ¿Ustedes no han notado cuando se van al laboratorio donde están todos los cables UTP, donde ustedes sacan los pedazos de cable, ustedes cortan eso y él tiene como una chaqueta gris? ¿Cierto? Pero creo que la gran mayoría ha notado que parece que él viene envuelto como en aluminio, como en un papel aluminio, y ahí vienen metidos los 3, 4 hilos del UTP, que son los que ustedes utilizan para su protobar. Esa chaquetica de aluminio que ustedes ven ahí es el apantallamiento. Y de hecho, han notado que algunos de esos cables traen un hilo conductor desnudo que está tocando directamente como esa parte, como ese papel aluminio. Y normalmente eso lo que uno hace es conectarlo a tierra. Si ustedes miran acá, ¿ustedes ven esa canaleta? Esa canaleta metálica. Y dentro de esa canaleta van cualquier cantidad de cables. Si yo cojo esa canaleta metálica y la llevo a tierra, toda interferencia que se esté generando por eso se va a ir directamente a tierra. Palabras más, palabras menos, eso es un apantallamiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces miren, esto es lo que ustedes tienen. Ahora, en los equipos médicos ustedes dirán, miren, centrémonos en este cablecito, todos lo ven, ¿cierto? Bien.
este cablecito negro y este cablecito rojo. El cablecito negro, digamos que lo voy a conectar al pin no inversor. Y el cablecito rojo al pin inversor. ¿Listo? Pero miren que aquí afuera hay como una chaqueta color aluminio. Ese es el apantallamiento, lo que está envolviendo el cable. Ese apantallamiento era lo que yo dibujaba aquí con este cilindro. ¿Me estoy haciendo entender mejor ahorita, chicos? Bien. Ahora, en ese apantallamiento es donde yo voy a jugar para mandar o tratar de disminuir al máximo ese voltaje de modo común. Porque internamente el apantallamiento está haciendo esto también, está acoplando capacitivamente con lo que hay al interior del cable. Entonces, la estrategia que normalmente se utiliza es retroalimentar ese voltaje de modo común. Digamos de que aquí viene un voltaje de modo común, un BCMY, y a esto lo voy a llamar BCMX. No quiere decir que no sean los mismos. Lo que pasa es que quiero que ustedes vean cuál es la función de cada uno de los elementos para que sepan qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando llega acá, mire que aquí digamos de que esta es la resultante entre BCMX y BCMY. Y aquí está la resultante entre BCMX y BCMY. Ese ruido es la resultante entre los dos. ¿Listo? Eso le entró al sistema y si ustedes hacen un gran zoom, que es lo que tienen ustedes en su laboratorio 3 que nos van a entregar próximamente, ustedes ven que hay dos resistencias iguales en donde ustedes toman ese BCM. Es un divisor de tensión, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quién es este BCM? Pues este BCM es la resultante que hay entre BCMX y BCMY, que es lo que le está entrando al sistema. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a decirle, venga, un momentico, caballero. Yo necesito que usted sea lo más pequeño posible. Y como necesito que usted sea lo más pequeño posible, se lo voy a retroalimentar para tratar de anularlo. Que fue lo que yo les expliqué ayer cuando les dije, si yo hago el voltaje A igual al voltaje B, si esos dos voltajes son iguales, pues la corriente que vamos a tener ahí, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, lo que yo voy a hacer con esa primera estrategia es esto. Vamos a colocar un buffer. Si de pronto no me estoy haciendo entender mucho, muchachos, por favor díganme. No me interesa meterles tanta información sin que aprendan, ¿listo? Y este señor, digamos de que yo cogí, como son dos cables de estos, o un solo cable, digámoslo, yo cogí los apantallamientos y los uní, son los mismos. Y llegué, lo envié acá. ¿Listo? Entonces uno podría decir, ay, aquí quién se retroalimentó. Yo les digo, muchachos, aquí se retroalimentó todo. BCM, que es la resultante entre quién, BCMX y BCMY. Recuerden, son los mismos. Lo que pasa es que los pongo diferentes para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Entonces, aquí quién estaba, BCMX o BCMY. Este es BCMY, ¿cierto? Aquí quién se va a retroalimentar, el BCMX con BCMY. Ahí lo que hice fue, los puse iguales y la corriente de desplazamiento se va a hacer cada vez más pequeña. Entonces yo digo, ese BCMY se va a hacer más pequeño todavía, pero nos queda un problema. ¿Quién nos queda de problema? El BCMX. ¿Y el BCMX dónde está en ese dibujo? En el paciente. Lo que quiere decir que tiene que existir algún circuito que permita mitigar, anular o bajar al máximo ese BCMY, ese BCMX, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy, circuito de direccionamiento a pie derecho. Entonces, ustedes lo ven, y esto es una caja negra que viene y se conecta ¿a dónde? ¿Dónde está el pie derecho aquí? Gracias. Ahora para ver si están atentos. Estoy bien, chicos. La pregunta es, ¿aquí qué va a pasar? La literatura nos muestra que ahí lo que tenemos es un amplificador en configuración inversora que está retroalimentando esa tensión de modo común, pero invertida.
¿Y por qué la está retroalimentando invertida? Porque lo que busca es anular el sistema. Chicos, si yo estoy, mírenme acá, si yo llego, bueno, vamos, ¿ustedes alguna vez han hecho esas competencias de cuerda? ¿O las han visto? Yo no sé que las hayan hecho. Bueno, ustedes sí jugaban Entonces, ustedes tienen dos cuerdas, ¿de acuerdo? Listo, entonces está este equipo en una parte de la cuerda y está el otro equipo con otra parte de la cuerda. Imaginémonos que tenemos la misma cantidad de estudiantes allá con la misma cantidad de estudiantes acá. Ellos van a tirar hacia dónde? Hacia allá. ¿Y ustedes van a tirar hacia dónde? Hacia acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa en algún instante cuando las fuerzas están prácticamente iguales? Se queda en la mitad, ¿cierto? Y en teoría, eso debería permanecer así en el tiempo. ¿Cuándo comienza a moverse? Cuando las fuerzas comienzan a ceder. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes se imaginan que este equipo, en lugar de hacer esto, hiciera esto? Se los lleva por delante. De hecho, ustedes lo han visto en algunos videos que comienzan, listo, ya, y sueltan la cuerda y los otros se van. Listo. ¿Qué es lo que está haciendo ese circuito de direccionamiento a pie derecho? Él le dice, hermano, si yo utilizo la misma información, miren lo que va a pasar aquí. Yo tengo esta señal así, ¿todo la ven? Y tengo otra señal así. Ojo, es la misma amplitud y la misma frecuencia y no me hayan quedado iguales. ¿Listo? Y si yo les digo a ellos dos, súmense a la salida que tengo. No, cero. Cero. ¿Listo? Entonces, ahora viene algo que es muy interesante y uno dice, de razón. Sé que hay un inverso. Brillante el que hizo esto. ¿El BCM por dónde está entrando? Por la inversión. ¿Por dónde? Por la inversión. Entonces, ¿aquí a quién tengo? Ajá, menos ¿Y aquí a quién tengo? BCM. ¿Qué va a pasar con esa señal? Tiende a anularse. ¿Cierto que sí? Eso es lo que realmente está buscando este sistema. Y está buscándolo con el propósito. Miren, porque en gran medida, miren, esta primera etapa me quitó el Y. Y esta otra segunda etapa la invierte, la amplifica y busca bien que esta tensión de modo común se haga cada vez que más pequeña. Entonces, ¿qué va a suceder con este superamplificador? Pues si yo porque la señal de modo común siempre va a estar, chicos. Pero si yo logro hacer que esa señal de modo común sea lo más pequeña posible, las capacidades de rechazo de modo común de nuestro amplificador prácticamente van a acabar con ella. ¿Listo? Entonces, ese circuito, esos circuitos que ustedes están viendo ahí, son circuitos que van a ayudar a que esa capacidad de rechazo al modo común que tiene nuestro amplificador funcione mejor. Si el amplificador tiene una capacidad de rechazo al modo común de 120, 130 decibeles, pues él funciona bien. Pero cualquier ayuda que ustedes le den para que esa señal de modo común sea cada vez más pequeña, va a hacer que el dispositivo funcione mucho mejor. Y en bioinstrumentación 2 lo van a ver, porque la primera práctica del laboratorio de bioinstrumentación 2 es la misma práctica 1 del laboratorio bio 1, pero con equipos médicos. Ahí ya no está con la tarjetita y el circuitico, ya es con los equipos médicos. Y creo que ustedes alcanzaron a ver a algunos de sus compañeros haciendo medidas, sacando onda, generando simulación con esos equipos. Era la misma práctica del laboratorio de bio 1. Solo que ya directamente pueden medir la capacidad de rechazo en modo común con un equipo comercial. ¿Listo? Bien. ¿Me hice entender? Ok. Profe, Señor. en la práctica uno cómo conecta, cómo retroalimenta al cable. No te entendí la pregunta. O sea, estamos retroalimentando al BC, Alguien. ¿Cómo lo ¿Este? conecto ahí? Sí, ¿cómo lo conecto a la carcasa? A la minaza, Pues a la tierra, se le saca una tierra. al apantallamiento. ¿Cómo retroalimento ahí? En la O sea, práctica. ese cable. En la ¿cómo práctica lo no conecto? no, es que te entendí en la práctica 1. No, en la práctica. Te entendí en la práctica 1 y yo buscando en la práctica 1 donde hablábamos de BCMY. Listo. O sea, la pregunta ahora sí creo que te entendí.
En la práctica, ¿cómo hago esto? Listo. Bueno, tú tomas en la práctica, ahí vienen que usan ustedes. Fuera de ese invento, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? ¿Sí han visto que ustedes acá tienen la resistencia de ganancia? Y que el datasheet le dice la resistencia de ganancia pártala en dos. ¿No han notado eso? Listo. De esa mitad de la resistencia de ganancia usted saca un cable que es el que está conectando aquí. Ese lo trae aquí y la salida del buffer, la salida del buffer la están conectando ¿dónde? En el apantallamiento del cable. ¿Listo? Con un caimán o sacan un cablecito y lo conectan ahí. Eso no tiene ciencia. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a usar los latiguillos. ¿Sí han visto los latiguillos? Latiguillo es un cable gris que tiene una base de conexión con dos huequitos. Y aquí tiene la argollita donde va el electrodo. ¿Sí lo han visto? Uno de estos tiene continuidad con argollita. O sea que es el que viene conectado a cualquiera de estos dos pines. El que no tiene continuidad es el que va a la guarda activa. Y ahí está conectado el apantallamiento. Profe, yo no conseguí ese latiguillo porque es muy caro. Entonces yo le digo, no, pues con un cable ese el que le mostré. Mire, el cable, voy a hacerlo así grandote. Este es como la carcasa, el plástico que envuelve los dos cables. Aquí sale un cable rojo y aquí sale un cable negro, ¿cierto? El rojo y el negro. El rojo y el negro, ¿dónde los conecté? Aquí. Pero resulta que aquí este señor venía envuelto con ese papel aluminio, que fue lo que más se me ocurrió para explicarles eso a ustedes. Vienen envueltos los cables. Usted dice, venga, de ese papel aluminio tiene que venir con un cablecito. Yo cojo ese cablecito de ahí y ese cablecito es el que conecto acá. Es como aterrizar el apantallamiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Otros autores dicen, venga, yo no voy a poner guarda activa. Y uno dice, pero ¿por qué, hombre? No sean así, ponga guarda activa. No, yo lo voy a enviar a tierra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Todas estas estructuras metálicas están enviadas a tierra. ¿Por qué? Toda esta interferencia automáticamente ¿a dónde se va? A tierra. ¿Listo? Lo único es que ahí yo ya no estaría quitando el BCMY. El BCMY va a seguir teniendo aquí su componente. Entonces, lo que dice el sistema, venga, si lo va a hacer, hágalo así con una retroalimentación para que ellos se puedan anular. No sé si me estoy haciendo entender, chicos. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos al circuito de direccionamiento a pie derecho. Miren, ahí está la guarda activa que ustedes ya conocen. Y aquí está el circuito de direccionamiento a pie derecho. Hay diferentes maneras, los van a encontrar de diferentes maneras. Con esta resistencia aquí afuera, con la resistencia acá adentro como RO o resistencia limitadora, con otra resistencia afuera, con un condensador aquí, con un condensador acá. Lo van a encontrar de diferentes maneras, pero en esencia el corazón, el funcionamiento de esto va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿puedo borrar esto? Bien, ¿se acuerdan cómo era el circuito? El circuito era esto, menos, más. Tierra. Y miren que aquí el circuito me llama la atención. ¿Esta es la primera parte de quién? ¿Esa primera parte de quién? Del amplificador de instrumentación que ustedes montaron, ¿cierto? Y estas dos resistencias son las que el profesor John les dijo, venga, ¿quién hay aquí? BCM medio. ¿Se acuerdan que ustedes cogieron el de acá? Luego cogieron el de acá, lo sumaron y lo dividieron entre dos y les da el BCM acá. Listo, entonces miren que él me está diciendo, aquí hay dos resistencias. Entonces yo estoy tomando el circuito desde acá y le digo, ok, aquí hay dos resistencias, yo no le voy a llevar la contraria a usted. ¿Aquí quién hay? El BCM. ¿Y aquí quién hay? Pues BCM. ¿Listo? Para efectos prácticos él dice que esto es RA y esto es RA. ¿Las dos resistencias son iguales? Sí. Ustedes ya lo saben, que son iguales. Si yo tengo esto, yo podría llegar y resumirlo de esta manera.
¿Sí, cierto? Bien. Entonces, aquí hay una ganancia. Este señor está RF, esto es RA, esto es BCM. Aquí a la salida voy a tener una resistencia que la voy a llamar resistencia del electrodo. ¿Listo? Bien. Resolvamos el circuito. ¿Aquí a quién voy a encontrar? El BO. ¿A qué es igual el BO, chicos? Ayúdenme. De entradita yo sé que tiene un menos. ¿De quién sobre quién? RF sobre RA. Oh, muchachos, muy bien. Sobre RA, ¿quién? Esta RA es que Dos veces. están en paralelo. Y si están en paralelo, cuando ustedes encuentran dos resistencias en paralelo y las dos resistencias son iguales, la resistencia equivalente es ¿cuánto? La mitad, ¿cierto? Entonces yo podría decir aquí que esto es RA, ¿quién? Medios. Medios. ¿Por quién? ¿Quién está entrando? El BCM. ¿Podría decir yo que esto es igual a esto? ¿Sí o no? ¿Sí, cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Pero resulta de que ¿a dónde está conectado este electrodo? ¿Se acuerdan de mi dibujo? Espera, ese dibujo es más bacano. Al pie derecho, ¿sí o no? ¿Y quién hay en el pie derecho? Muy bien. Entonces ahora voy a analizar de aquí para allá. Yo sé que aquí se está generando una corriente. ¿Y ahí viene cómo se llama corriente? Corriente de desplazamiento. Entonces, si yo quiero analizar ese circuito de ahí para allá, ¿cómo lo podría analizar? A ustedes en circuitos eléctricos les enseñaron a analizar por corrientes y por tensión. Con un amigo que ustedes conocieron que se llama Kirchhoff. LSK. Kirchhoff, como lo quieran llamar, pero saben que existe la ley de voltajes y la ley de corriente. ¿Listo? ¿Aquí a quién utilizamos? De corrientes. ¿Por qué? ¿Cuántos voltajes hay? Dos. Dos. ¿Cuántas corrientes hay? Una. ¿A quién utilizaría? Ohm. ¿Listo? Entonces yo podría decir que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a ¿cuánto? Cero. Cero. Entonces, ¿qué voltaje hay aquí? Puede ser ¿Aquí qué voltaje hay? ¿Resistencia por quién? por la corriente. ¿Y aquí qué hay? BCM. BCM. Entonces yo puedo decir, ok, ecuación 1, ecuación 2, BO más la resistencia del electrodo por la corriente de desplazamiento más BCM. ¿Igual a quién? A 0. ¿Pero quién es BO? ¿Listo? Reemplacen. ¿Cuánto nos da? Menos 2RF, gracias, sobre RA, más RE por la corriente de desplazamiento, más BCM, igual a quién? Cero. O sea, uy, aquí me faltó algo importantísimo. Importantísimo. Listo. Si yo quiero organizar esto por términos semejantes, ¿qué haría? Pues me vuelve a dar la misma vaina. 2RF sobre RA por BCM más BCM más RE por ID igual a 0, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Un factor común. ¿Listo? Aquí me va a hacer menos. ¿Listo? Entonces yo digo menos BCM que multiplica ¿a quién? A 2RF. Bueno, pongamos aquí menos 2RF sobre RA más 1 más la corriente de desplazamiento por RE igual a 0. ¿Listo? ¿Sí me siguen ahí? Sí. Listo. Al final, ¿qué es lo que yo quiero determinar? Cuando yo estoy haciendo esta retroalimentación, a mí me interesa de sobremanera tener claridad
de cuál va a ser la resistencia efectiva que realmente está viendo el paciente cuando le están conectando eso. ¿Y a qué es igual resistencia, chicos? ¿A quién? Tensión sobre corriente. Tensión sobre corriente. Entonces, listo, vamos a reorganizar esto para poder que nos dé el sistema. Entonces, bueno, ¿qué harían ustedes ahí para poder encontrar esta relación? ¿Qué harían ustedes ahí? RA. Tenemos un voltaje. Pasen el BCM al otro lado con toda su familia. Ustedes dicen que BCM, le quitan E menos ya de una vez porque lo pasaron al otro lado, sobre RA más 1, igual a quién? A ID por RE. ¿Listo? Esta corriente está multiplicando, pasa al otro lado, ¿dónde? BCM sobre ID. Y todo esto que está multiplicando pasa al otro lado, ¿dónde? ¿A quién? Quedaría RE sobre quién? 2 RE sobre A más 1. Más 1. ¿Listo? Y esta sería ¿quién? La resistencia efectiva que está generando este circuito para poder ayudar a rechazar la capacidad para ayudar a mejorar la capacidad de rechazo al modo común. ¿Cuándo sería muy bajita esa resistencia efectiva? Miren cómo quedó, miren el lado, eso es igual a quién, o sea, BCM sobre ID es igual a quién, a la resistencia del electrodo. Profe, pero mire que en algunos casos a mí me han dicho que aquí va una resistencia, póngala. Listo, acabó el problema. ¿Ok? Entonces es la resistencia del electrodo por una resistencia limitadora ¿sobre quién? Sobre 2 veces ¿quién? RF sobre RA. ¿Y qué me está diciendo RF sobre RA? ¿Quién es RF sobre RA en ese amplificador? La ganancia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ustedes cómo les gustaría el circuito? ¿Con una resistencia alta entre paciente y retroalimentación de modo común? ¿O una resistencia baja de manera tal de que pueda llegar a ese señor con toda la fuerza y pueda anular ese BCM? Una baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperarían con ese RF y ese RA? ¿Qué Que reacción? me dé una ganancia ¿quién? Alta. Por eso cuando ustedes ven eso en los libros, ustedes se dan cuenta de que los valores que hay entre RA y RF son grandes. Y eso es para garantizar ¿quién? Una ganancia más amplia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y todo se explica desde ese punto de vista. Entonces ustedes observan aquí en el tablero lo que hay en la diapositiva. Busca hacer un punto de referencia entre el paciente y el amplificador de instrumentación. ¿Bien? Muy bien. No es tierra, pero ayuda a ser un punto de referencia. ¿Listo? La realimentación negativa de la señal en modo común mantiene esta tensión en un valor bajo. Ya entendimos por qué, ¿no? ¿Listo? Sí. Entonces, miren lo que dice. Si hay una tensión alta anormal, que ustedes la van a entender ya en Bio 2, realmente aquí puede venir una tensión altísima en esta parte de acá, pero aquí tienen que haber unos limitadores de tensión para poder regular eso. Y eso lo van a ver ustedes en instrumentación 2, que ahí se ponen diodos para poder limitar ese tipo de tensión. Si hay una tensión alta entre paciente y electrodos, pues entre paciente y tierra, pues el sistema se tiene que saturar. Pero imaginen muchachos, si aquí hay una ganancia alta,